Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. El sábado pasado meditamos sobre la primera parte de la segunda carta a los Corintios. Paramos en el capítulo 4, en el versículo 15. En la primera parte meditamos sobre la importancia del ministerio de la nueva alianza y terminamos diciendo que pese a las muchas dificultades del ministerio, hay que confiar en el amor y en la gracia de Dios. El servicio apostólico, nos decía Pablo, es un don de Dios y no solo una decisión del ministro. Los que son llamados a este ministerio deben tener claro que sus limitaciones, sus sufrimientos y sus aparentes fracasos, lejos de ser impedimentos a la difusión del Evangelio, en realidad son generadores de la vida para el ministro y para los demás, porque es en la debilidad del hombre que se hace presente la fuerza y la riqueza que procede de Dios. Como leemos en 2 de Corintios 12, 7 a 10, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera figura de los ministros del nuevo pacto. En la primera parte de la 2 Corintios, del 1:1 al 4:15, hablamos sobre A. Somos el buen olor de Cristo. B. Los creyentes son una carta escrita en el corazón del apóstol. C. Ministros del nuevo pacto, del Espíritu y de la justificación. D. Somos transformados de gloria en gloria. E. Un tesoro en vasos de barro. Hoy damos continuidad a nuestra meditación analizando otros 5 puntos de 2 de Corintios. 1. Capítulo 4, 16 a 5:10. El hombre exterior y el hombre interior. 2. Capítulo 5, 11 a 21. El ministerio de la reconciliación. 3. Capítulo 6, 1 a 13. Un ministerio llevado por la gracia de Dios y de corazón abierto. 4. Capítulo 6, 14 a 7:1. Somos templo del Dios viviente. 5. Capítulo 7, 2 a 16. Regocijo de Pablo por el arrepentimiento de los Corintios. 1. Capítulo 4, 16 a 5:10. El hombre exterior y el hombre interior. Hablando de la debilidad humana, sabemos por experiencia propia cómo nuestro hombre carnal o exterior va se deshaciendo con el pasar del tiempo por la edad, las enfermedades, los sufrimientos y tantas otras cosas, pero nuestro hombre interior, si está unido a Dios, se va cada vez más renovando. Normalmente un joven tiene una orientación muy fuerte para el mundo. Tiene muchos proyectos, sueños para su vida, familia, estudio, trabajo, amigos, etc. Y esta es cosa buena. Pero no hay que olvidar, como dice una nota, canción, cosa buena,
pero no hay que olvidar, como dice una nota canción, que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Con el pasar del tiempo, las personas mayores perciben que su vida biológica en breve se va a terminar porque hicieron la experiencia de perder a muchos parientes y amigos que ya están en Dios, y por eso empiezan a poner su atención más en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Claro que ni todos, porque hay personas que no aceptan su envejecimiento y quieren vivir una eterna juventud. Pero la verdadera belleza está en la madurez interior, no en la belleza física, que pasa como la flor del campo. Un poeta, Leopardi, en una de sus composiciones con el nombre de sí mismo, hace una bonita reflexión sobre el corto tiempo de la vida humana y de cómo la juventud pasa rápido y el hombre luego se vuelve viejo y se acerca a la plutónica sede, es decir, a la muerte. Él dice que la vida humana dura poco tiempo y que esa es una cosa cierta, porque el hombre en su naturaleza es igual a los demás seres de la creación. Pero el joven no piensa en eso, sino que alimenta muchos sueños y hace muchos proyectos, pero cuando despierta de su lindo sueño, ve que el tiempo ya ha pasado y que ya está viejo, prestes a partir. No decimos eso para espantar o para quitar la capacidad de soñar. Por el contrario, el hombre tiene que tener proyectos y sueños en su vida. Solo queremos decir que la verdadera sabiduría, que nunca nos engaña, es que tengamos clara nuestra realidad de seres humanos. Llevamos en nosotros una chispa divina. De Dios venimos y a Él volvemos. Nuestra vida pasa rápido y no podemos perder tiempo con cosas fútiles, sino que necesitamos alimentar esta presencia de Dios creciendo en lo bueno y en lo verdadero y colaborando para que nuestro mundo sea cada vez más a imagen y semejanza del Creador. Los niños crecen, los jóvenes envejecen y todos tenemos que pasar por la muerte biológica. No hay quien pueda escapar, pero también sabemos que no fuimos hechos para la muerte, sino para la vida, porque el Dios en que nosotros creemos es el Dios de la vida. Esta es nuestra esperanza. No importa cuánto tiempo tenemos de vida en esta tierra. Si estamos en Dios, ya estamos vivos eternamente, porque ya vivimos una vida de una calidad tal que nunca termina. Usando una terminología bíblica, podemos decir que ya vivimos como resucitados. Yo tengo un hijo que tiene problemas psicológicos. No sé por qué él se enfermó. Antes yo me culpaba a sí mismo por su enfermedad, porque como debía trabajar mucho y quedaba mucho tiempo fuera de casa, creía que no había dado suficiente atención a este hijo. Pero ahora veo que su enfermedad me ayudó a cambiar mi vida y a unirme más a Dios. Para todo padre es un honor que su hijo pueda tener buen éxito en la vida, encontrar un buen trabajo y formar una buena familia. Mi hijo, por su enfermedad, no logró todo eso. Siempre por su enfermedad no pude trabajar y yo acepto su situación y le ayudo a vivir una vida sencilla. Él es siempre mi hijo y no importa cuánto éxito tenga en el mundo. Por él, hecho que soy su padre y puedo cuidarle. Es ya un honor para mí. Debido a mi trabajo misionero vivo fuera de Corea. Cuando vuelvo, porque mi grupo me llama para hablar de mi trabajo. Y por eso, voy visitando y hablando en algunas iglesias. Siempre llevo a mi hijo conmigo. Y les pido, a los que me invitaron, que lo acepten como él es. No importa si se duerme durante el culto o tenga otros tipos de dificultades. Tengo también una hija que hace poco se recibió como doctora. Es profesora de la Universidad Nacional de Seúl, pero para mí los dos son iguales. Lo que más vale es la vida de ellos. Esto es para mí gozo y alegría, porque todo lo que es del mundo pasa. Pasan los éxitos y pasan las enfermedades. Solo queda lo que es de Dios. Por lo tanto, necesitamos aprender a vivir con lo que recibimos, cultivando nuestra dimensión espiritual, porque como decíamos más arriba, el hombre carnal se va deshaciendo y solo queda el hombre espiritual, que se va renovando cada día más, claro, si estamos en Dios. En 2 de Corintios 5:1-5, Pablo habla de algo muy bonito que confirma lo que acabamos de decir. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace,
Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudo. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Cuando Pablo habla de ser desnudo, habla de alguien a quien le falta el espíritu de Dios y por lo tanto no tiene vida eterna en sí. Si vivimos en el espíritu de Dios, hacemos la experiencia de su amor. Tenemos la certeza que Él nos ama y que nosotros somos importantes a sus ojos. En 2 de Corintios 5, 6, 10 leemos: por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. El hombre y la mujer espiritual viven por la fe y con el deseo de unirse más y más a Dios. Pese a que, mientras caminamos en esta vida, estamos de alguna manera lejos de Él y todavía no vivimos en la visión, sino en la fe, por lo cual ya estamos unidos a Dios espiritualmente. En Proverbios 9, del 1 al 10, se habla de la sabiduría de Dios, que preparó un banquete e invitó a todos para comer el pan y beber el vino. El sentido es que todos puedan aceptar la invitación y adquirir la vida y la sabiduría divina. Por lo tanto, para nosotros que creemos en Cristo, no necesitamos buscar a la divinidad con filosofía u otros medios humanos, porque ella es quien nos busca a nosotros. Solo tenemos que acoger su invitación y sentarnos a su mesa para saciar nuestro deseo de sentido y llenarnos de la verdad que brota de su boca. Confróntese en Mateo 22, 1, 14. nosotros vivimos por la luz del sol, pero no podemos mirarle a él sin lentes de protección de alguna vale, también en la acción a la realidad de Dios. Mientras vivimos en este mundo, andamos por la fe, que es nuestros lentes que nos permiten de ver algo de Dios, hasta que no llegamos a la visión plena. Pero nadie puede jactarse de su experiencia de Dios, solo tenemos que agradecerles a Él, que nos permite que a veces seamos consolados por su presencia en nuestra vida. Pero para sentir esta presencia de Dios hay que ponerse en sus manos amorosas. Watchman Nee, un pastor y gran hombre de fe chino, murió en la cárcel por su fe. Cuando todavía estaba vivo, un día caminaba por la playa junto a un diácono cuando escuchó a un joven llamar por socorro. Él miró y vio que este joven estaba se ahogando. Por una cuestión de salud, este pastor no podía nadar y por eso le pidió al diácono, que tenía fama de ser un buen nadador, para que lo salvara. Pero éste escuchó su pedido y se quedó parado en la orilla del mar sin hacer nada. Solo después de un rato, cuando vio que el joven ya no reaccionaba más y estaba a punto de morir,
se tiró al agua y lo sacó. Preguntado por el pastor sobre ¿por qué espero tanto?, él contestó: si hubiera intentado salvarlo antes, cuando todavía él tenía mucha fuerza y buscaba salvarse por sus propias fuerzas, los dos habríamos muerto. Pero cuando vi que no tenía más fuerza y se estaba dejando ir, entonces este era el momento cierto para sacarlo del agua. Esta historia nos dice algo sobre la relación con Dios. Hasta que queremos hacer las cosas contando solo con nuestras fuerzas y hasta queremos usar a Dios para alcanzar nuestros objetivos, nunca lo lograremos. Pero cuando reconocemos que por nosotros mismos no lo logramos, ahora este es el tiempo oportuno para que Dios intervenga y entonces solo en este momento nuestra vida tendrá éxito. Nuestro ojo estarán abiertos a Dios y a los demás, porque entenderemos que nuestra vida, la vida de los demás y el mundo entero viven en Dios y por Dios. Entonces, le agradeceremos a Él por su presencia y por todo lo que hace a nuestro favor. 2. En el capítulo 5:11-21, el ministerio de la reconciliación. Solo cuando reconocemos el rol de Dios en nuestra vida, que sin Él nada hacemos de bueno, podemos pasar desde el ministerio de la pelea y de la competición para el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5:13-15 encontramos: si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Pablo dice que el amor de Cristo lo obligó a ser ministro y testigo de este amor, entregando toda su vida para esta área. Si alguien me amó y murió en mi lugar, ese amor es algo increíble. Sin embargo, en el mundo hay diferentes tipos de amor y no es fácil conjugar las distintas clases de amor. El amor del Hijo de Dios no hace distinciones, ni de amor ni de personas, porque entregó su vida por todos, cuando todavía éramos pecadores. En Juan 15:13-14 encontramos el primer paso de este amor, que es dar la vida para los amigos. Jesús dijo: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Pero Pablo en Romanos 5:6-8 añade algo aún más grande e incomprensible para nosotros, los humanos. Él dice que Cristo dio su vida no solo para los amigos, sino que también para los enemigos y los malvados. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, los seres humanos, ni siempre correspondemos de la misma manera. El amor de una persona que quizás nos ama con todo su corazón. A veces hasta sentimos algo de rechazo. Pero, en caso de Dios, todos somos llamados a amarlo con todo nuestro corazón, porque Él, por primero, nos amó de manera incondicional. Él nos dio la vida y nos dio su vida. El corazón de Dios está abierto a toda persona y nos pide que aprendamos un tipo de amor similar, amándonos y amando a los demás a la manera de Dios. Podemos encontrar algo parecido en el libro de Cantares, en 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta a su rebaño entre azucenas. Cristo el amado siempre está entre sus ovejas cuidando con cariño de ellas. El apóstol, que era fariseo, sabía que cuando iba a venir el Mesías todo iba a cambiar. Pero cuando vio que Jesús simplemente murió y que nada ocurrió,
porque todo seguía igual, ya no podía creer en él. Solo después de la fuerte experiencia mística que hizo en el camino de Damasco, reconoció que Cristo era el Mesías y se convirtió a él, pero el mundo todavía seguía igual. Por lo tanto, ¿dónde estaba la novedad que Cristo trajo? Él fue hasta Arabia, como leemos en Gálatas 1:17 y 4:25, y fue durante este retiro espiritual que reconoció que el mundo ya había cambiado, porque en Jesús éramos nuevas criaturas, y por esa novedad el mundo iba a cambiar. En Cristo fuimos reconciliados con Dios, y Él nos hizo ministros de la reconciliación. Todo esto decimos y lo encontramos escrito en 2 de Corintios 5, 17 al 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiremos la justicia de Dios. Por eso es que Pablo quiere que todo el mundo quede en Jesús. 3. Capítulo 6, 1-13, el ministerio llevado por la gracia de Dios y el corazón abierto. En 2 de Corintios 6, del 1 al 2, leemos: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Pablo cita en Isaías 49:8. Encontramos algo parecido en Oseas 10:12, donde somos invitados a buscar del Señor ahora. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. El pasado ya fue y estamos en el tiempo de la reconciliación entre nosotros y con Dios. En 2 de Corintios 6, 3-10, Pablo habla de las dificultades de su ministerio, pero él dice que siempre se comportó a la altura de su tarea para que no sea desprestigiado el ministerio que recibió de Dios. En el versículo 10 dice que pese a todas las dificultades por las cuales tuvo que pasar, él está feliz y realizado, porque en Dios lo tiene todo, aparentemente triste, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. un día, hace varios años, estaba en el camino de Santiago de Compostela, en España, y escuché a un pastor contar que un joven francés que caminaba junto a él le había pedido un consejo sobre qué hacer de su vida. La respuesta que el pastor le dio fue que él debía abrir su corazón a Dios. El joven preguntó, ¿cómo debía hacer para abrir su corazón a Dios? El pastor respondió con amor, mire al Señor, solo mire hacia Él. Enseguida, debes cerrar la puerta de tu pasado y fíjate en el hoy de la salvación. El joven no entendió. Luego de que el pastor le respondiera, caminó por 3 días hacia Santiago de Compostela, pensando en estas palabras. Al tercer día, su entendimiento se abrió y comprendió qué significaba abrir el corazón. Después que llegó a Santiago y terminó su peregrinación, regresó a casa. No hizo nada más que volver a su casa, a su vida y sus tareas de antes. Pero ahora
ya no estaba solo y vacío. Volvía a su casa de siempre, pero ahora tenía a Jesús en su corazón. Nadie puede huir de su vida y de su rutina. La novedad es hacer las cosas de antes, pero de manera nueva, con Jesús y por Él. Sí, antes quería huir de su familia y de sí mismo, ahora este joven volvía a su familia y a su vida, renovado. Si el pastor le hubiera dicho claramente lo que el joven debía hacer, quizás no lo habría hecho y habría buscado otros consejos. Pero el pastor no le dio qué hacer, solo lo invitó a buscar dentro de sí la respuesta a lo que buscaba y por eso encontró la respuesta. Si alguien busca a Dios de corazón sincero, siempre Él se hace encontrar y la persona hallará en sí respuesta a sus ansiedades. Porque Dios habita en nosotros. Es por eso que no podemos huir de nuestros problemas, sino que debemos enfrentarlos pidiendo a Dios la luz y la fuerza suficientes para encontrar soluciones. Por ese motivo, Pablo insiste para que los corintios abren sus corazones a Dios, porque si caminamos con el corazón cerrado, somos como ciegos, y no hay lugar para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y para la reconciliación. Entonces, mirar a Dios es decir, que ya no vivo solo para mí, sino que ahora mi mirada va más allá y contempla a todos y a todo como compañeros de caminata en este mundo. 4. Capítulo 6, 14 a 7, 1. Somos templo del Dios viviente. Hablando que somos templo de Dios, Pablo quiere decir que cada creyente tiene a Dios en su corazón. En 6, 14 a 18 leemos: no formen Yunta. con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Jesús con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerden el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debemos meditar sobre las palabras de Pablo sobre la idolatría y ponerlas en el contexto del tiempo. En 1 Corintios decíamos que la comunidad de creyentes de Corinto, que todavía estaba formándose, era rodeada por un mundo pagano e idólatra, y el peligro era que los creyentes se doblaran a esta forma de vida perdiendo su imagen de Cristo, que todavía era incipiente. En aquella ciudad se vivía un profundo libertinaje de costumbres y religioso, y Pablo quería proteger a los creyentes que recién se habían convertido y todavía no tenían la madurez espiritual suficiente para enfrentar las tentaciones idólatras que los amenazaban. Además, los filósofos y pensadores griegos tenían en poco aprecio a los que no eran de costumbres cultivadas. Pablo, por eso, invita a los suyos a vivir como hijos e hijas de Dios, templos santos del Señor. En la primera de Pedro 2:1-12 leemos algo que nos ayuda a entender qué es ser templo de Dios. Queridos hermanos,
Les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En Juan 17, 15 a 21 encontramos una oración de Jesús que pide al Padre que no saque a los suyos del mundo, sino que los proteja del mal, para que vivan en la santidad y en la unidad. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Las iglesias de Cristo no pueden cerrarse al diálogo e impedirles a sus creyentes que tengan relación con los creyentes de otras iglesias, porque en Jesús todos somos nuevas creación y tenemos a Dios como Padre. 5. Capítulo 7, 2 a 16. Regocijo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios. En el capítulo 7, Pablo manifiesta su alegría por haber recibido de Tito noticias halagadoras sobre el arrepentimiento de los corintios. Cuando era niño, le tenía mucho miedo al infierno. Miraba películas y leía novelas chinas y de los Estados Unidos. Me recuerdo de una historia donde algunos malvados mataban a una familia y solo sobrevivió un niño a quien ellos le habían cortado un brazo. Cuando creció, practicaba con las armas porque quería vengar a su familia. Se volvió experto en el uso de la espada y finalmente se vengó de los que lo habían lastimado a él y habían matado a su familia. Esta historia de venganza es algo de común en películas y novelas. Los espectadores tienen curiosidad de conocer el final para ver lo que les ocurre a los malvados. Así que miran con ansia las películas del principio al fin. Los que miran las películas creen que la venganza de los buenos sobre los malvados que lastimaron o engañaron a personas buenas e inocentes es algo natural y bueno. Pero la venganza llama más venganza aún, y esta da a la luz la violencia. Por eso, acostumbrarse a la venganza y no al perdón es algo muy peligroso. Lo mismo se pasa con las películas de pistoleros. Hay algunos malos que matan a los inocentes y siempre hay un buen pistolero que se venga matando a los malos. Pero un día vi en una película de pistoleros que, siendo malo, cayó del techo de una vivienda por una bala disparada de él, que era el pistolero protagonista, y en un pedazo de hierro
puntiagudo que estaba clavado en la calle. Se espetó en su corazón. Mi corazón recibió un golpe muy fuerte porque parecía que este hierro se había clavado en mi corazón. Ver una muerte tan cruel me dolió mucho y paré de ver películas de violencia y solo me dediqué a leer romance y a ir a la iglesia. En la calle, en aquel tiempo, había mucha pelea política, donde cada candidato hablaba mal de su adversario y decía que él y su partido eran de los buenos y los demás de los malos. Ellos hablaban con falsedad para a los ciudadanos, alabando la bondad de ellos, pero solo para captar sus votos. Ellos decían, si me dan el voto, fortaleceré nuestro país y ustedes estarán mejor que antes. Sentí que también esta era una forma de violencia. Lo mismo escuché en algunas iglesias donde algunos pastores decían de sí mismos y de sus iglesias que solo ellos eran de los buenos y que solo yendo allí uno podía alcanzar bendiciones materiales y espirituales. Decían, si nos traen ofrendas y diezmos, Dios les bendecirá grandemente. En verdad, una ofrenda no es un dinero que invertimos en Dios, sino una manera para agradecerle a Él que ya nos bendice sobremanera. Pero en este tipo de conversa no puede haber ningún tipo de reconciliación y de colaboración, sino solo competición para denegrir a los demás, tratándolos como adversarios y no como hermanos en la fe y en la humanidad. Pero al fin y al cabo, estos líderes religiosos tenían la misma actitud de los políticos que había escuchado y de los protagonistas de las películas que había visto, donde cada uno se creía mejor y más bueno que los demás. Por eso me percaté que todos estos que eran tenidos como hombres de respeto, en realidad eran mentirosos y engañadores porque no hablan la verdad. Por eso cuando en la iglesia escuché que todos somos pecadores, luego acepté esa verdad, más aún cuando supe que solo en Cristo podemos sacar de dentro de nosotros toda forma de pecado y de violencia y cambiar nuestro corazón. Esto para decir que solo podemos ser hombres nuevos, vivir en el respeto y la paz. Si reconocemos que nuestros corazones están enfermos y nos convertimos al amor de Cristo. En 2 de Corintios 7:10 a 16 leemos de la alegría de Pablo para el arrepentimiento de los corintios que reconocieron su pecado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima, además del consuelo que hemos recibido. Nos alegró muchísimo
el velo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgullo de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito, y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. La vida en Cristo no es aprender a vengarse, sino a perdonar y aceptar de vuelta a quien quizás te lastimó, pero se arrepintió y cambió de vida. Quien vive en Cristo debe abandonar el pensamiento de un castigo perenne para los que Él tiene como malos. Cristo vino para nos decir que nadie está completamente perdido. Y hasta que hay vida, también hay esperanza y una oportunidad de cambiar de vida. Nosotros, los creyentes, fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Por eso, cada creyente tiene un ministerio muy importante de ser un ministro de la reconciliación, reconciliando a las personas con Dios. Un pueblo que vivía en un valle a los pies de un alto monte. Había una de las vías más importantes de comunicación con los pueblos vecinos, porque la única estrada importante que había para llegar a pueblos vecinos, pasada por un puente que cruzaba un río, y éste se había caído por el desgaste del tiempo y por la fuerza de las aguas del río. Hacía un largo rato, después de mucho tiempo y de muchas insistencias de los vecinos del pueblo, el gobierno del país construyó un puente de hormigón donde podían pasar no solo las personas y los animales, sino también medios de transporte y de comunicación más rápidos. Mejoró y mucho la vida de aquel poblado, que volvió a tener un intercambio económico, educativo, turístico y de relaciones humanas más intenso y benéfico con los demás pueblos. Dios hizo lo mismo. Nosotros teníamos un puente que no llevaba hasta Dios, pero este estaba caído por la desobediencia del hombre que se había alejado de Dios por su pecado. Entonces, Dios por su bondad envió a su Hijo único, que reconstruyó por su obediencia este puente que nos unía a Dios Padre. Por lo tanto, después que fue restablecido el puente de comunicación, ahora tenemos un hilo directo con Dios y podemos beneficiar de las riquezas del cielo, que son el amor y la sabiduría que vienen de Dios. Por eso, nuestro trabajo de reconciliadores es llevar en Cristo y por Él las personas al Padre para que se beneficien de sus riquezas espirituales. Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no pasa por Él. Juan 14:6. Por lo tanto, Jesús se pone como puente que conduce hasta Dios Padre. Esa en el sentido de reconciliar a las personas con Dios. Amigos y amigas, encerramos con el capítulo 7 nuestra meditación sobre 2 de Corintios. Seguramente tendremos la oportunidad un día de volver a meditar sobre los 6 capítulos restantes. Por ahora aprovechen para leer y meditar estos 7 capítulos usando la guía de meditación que les presentamos en estas 2 charlas
sobre el ministerio apostólico y la vida cristiana madura. La de hoy, que abarcó del capítulo 4:16 hasta el final del capítulo 7, y la del domingo pasado, que iba del capítulo 1 hasta el capítulo 4:15. Les recuerdo que mañana estaré una vez más con ustedes, siempre a las 19:30, meditando sobre la primera parte del libro del Jueces. Les deseo una buena noche, que Dios los bendiga junto con sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere.